Muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar nuestra clase de álgebra del día de hoy. La semana pasada estuvimos viendo la primera parte de funciones. Avanzamos todo lo que era qué es una función y vimos un poquito de el dominio, el codominio o contradominio, es lo mismo, y el rango, ¿no? Entonces hoy día vamos a ver la segunda parte. Vamos a estar hablando más sobre qué es dominio y qué es rango. ¿Ya? Porque lo vamos a utilizar cuando ya estemos trabajando funciones lineales. Yo les voy a enseñar funciones lineales y necesito que dominen qué cosa es una función, qué cosas son dominio y rango, y de ahí vamos a estar viendo, la otra semana vamos a estar viendo lo que es la regla de correspondencia, ¿ya? Eso lo vamos a ver la otra semana. Listo, entonces empecemos. Funciones parte 2. Estábamos hablando la semana pasada de que el dominio, por ejemplo, es el conjunto de valores que toma la función para la variable x, ¿no? En una función establecida, ¿no? Luego, el contradominio es el conjunto de valores que puede tomar la función para la variable y. Y el rango vendrían a ser los valores del contradominio que son imágenes de y. Entonces, aquí la diferencia está en que hay valores que podrían ser posibles respuestas en el caso del contradominio, pero en el rango ya son las respuestas exactas que vamos a utilizar para graficar. Cuando tú tienes un punto en tu plano cartesiano, significa que está compuesto por un par ordenado, una X y una Y. Por ejemplo, aquí, donde vemos la gráfica, aquí dice que X es 1 y Y es 2, ¿ya? Entonces, cuando trabajamos con X1, ese 1 pertenece al dominio y este 2, Y2, pertenece al rango. El valor del 2 vendría a ser la imagen, ¿ya? Por eso ahí dice, son imágenes de X. Este 2 y todos los valores que están en Y, que son coordenadas para poder graficar la función, vendrían a ser parte del rango, ¿ya? Parte del rango. Recuerden que el rango vendrían a ser esos valores que nos permiten graficar la función, ¿ya? Por decirlo con otras palabras. En cambio, hay valores, por ejemplo, el 1, mira aquí, el 1 que está a esta altura, ¿se conecta con alguno de los puntos en X para formar parte de la gráfica? El 1 en Y, ¿tiene algún X que sea parte de la gráfica? No, ¿verdad? No hay ningún dibujito en la parte de la altura del 1 en Y. ¿Qué significa eso? Que este 1 puede formar parte del contradominio, sí, puede formar parte del contradominio, pero no es parte de la función. Entonces, el rango nos dice que estos valores sí forman parte de las imágenes de X, de lo que obtienes al colocar X en nuestra maquinita que se llama función. La función va a hacer que esa X se transforme en un número que sea una de las posibles o uno de los posibles valores de Y. Ahora, observa bien, mira, observa bien desde qué punto en X hasta qué punto en X estás trabajando con valores. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Desde el 1 aparece la gráfica. Y de ahí la gráfica empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir hasta cierto punto y de ahí de nuevo empieza a bajar hasta que llegamos hasta el 5. Ve, mira, del 1 al 5 yo tengo gráfica para los valores de X, del 1 al 5. ¿Ya? Del 1 al 5. Entonces, ¿qué es el dominio de la función f de x? Vienen a ser los valores que toma x de izquierda a derecha en toda la recta. Entonces, si la función solamente está dibujada, ¿ya? Si la función solamente está dibujada desde el 1 hasta el 5, ese vendría a ser el dominio, el conjunto de números o valores que hay desde el 1 hasta el 5. Profesor, ¿y solamente son los números 1, 2, 3, 4 y 5? No. ¿Por qué razón? Porque si solamente fuesen los números 1, 2, 3, 4 y 5, la gráfica solamente tendría 5 puntos. El punto que está aquí, de ahí el punto que más o menos está por aquí, el punto que está aquí, este punto que está por aquí y este de aquí. Solamente se verían 5 puntos en la gráfica. No se vería
esa como curva que vemos ahí. No se vería toda esa línea negra curva, sino que se verían solo 5 puntos rojos. ¿Por qué ocurre esto, profesor, de que sí, acá sí vemos una línea negra? Eso es porque todos los números decimales que se encuentran entre esos números enteros, ¿ya? Todos los números decimales que se encuentran entre esos números enteros forman pares ordenados con los otros números decimales que se encuentran entre los otros números en Y. Significa que cada uno de esos espacios de esta línea curva negra, ya cada uno de esos espacios es un par ordenado, incluso de números decimales, ¿ya? Incluso de números decimales. Entonces, existen infinitos valores aquí en X que nos permiten hacer este dibujo de color negro, que es como una línea curva. ¿Hasta ahí me están entendiendo entonces qué es el dominio? Chicos, ¿se entiende qué es el dominio hasta ahí? Son todos esos valores, el 1, todos los decimales que hay desde el 1 hasta el 2, todos los decimales que hay del 2 hasta el 3, todos los decimales y así hasta llegar al 5. Ya todo eso vendría a ser el dominio. Ahora, que la gráfica sea cerrada o abierta, eso lo vamos a ver dentro de un momento. ¿Qué otra cosa más vamos a trabajar hoy día? Vamos a trabajar lo que es el rango. El rango vendrían a ser todos los valores que toma Y de abajo hacia arriba en toda la recta. Entonces, fíjate y quiero que observes bien. Fíjate la gráfica. A la altura de los valores de Y, ¿desde dónde empieza la gráfica? Lo más abajo que puedas observar. Si te das cuenta, lo más abajo de donde empieza la gráfica sería a partir de este punto, mira, a la altura de este 2, a la altura de este 2. Y de ahí sube hasta que llega a un punto alto y de nuevo baja. Pero aquí el rango solamente depende de cuál fue el punto más alto que existe en la gráfica. Y según esto, el punto más alto que existió en esta gráfica es el 4. Entonces, los valores que se generan cuando el dominio es desde el 1 hasta el 5, ¿ya? En el caso del rango, vemos de que están desde el número 2 hasta el número 4. Todos los números que se encuentran dentro de ese intervalo, tanto los números enteros como los decimales que encuentras dentro de ese intervalo del 2 al 4, vendrían a ser el rango. Es desde el punto más bajo de la gráfica hasta el punto más alto. No importa si la gráfica vuelve a caer. El punto más alto es el que te dice hasta dónde es el rango. Pueden ser valores negativos, positivos, eso lo vamos a ver ahorita con los demás ejercicios, ¿ya? Entonces, eso es dominio y rango. Dominio, acuérdate, cuando te pregunten por dominio, acuérdate, son los valores de X, en donde aparece la gráfica. Y el rango son los valores de Y en donde aparece la gráfica. Siempre ordenándolos de menor a mayor. Por eso es que decimos de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, ¿ya? Siempre ordenando los valores de menor a mayor. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver lo siguiente. Dice, determinar el dominio y rango según la gráfica, ¿ya? ¿Cómo determinarlo? Entonces, lo primero es ver que hay tipos de funciones en donde vemos que los intervalos son, por ejemplo, cerrados. ¿Qué significa que el intervalo sea cerrado? Significa que el último par ordenado y el primer par ordenado que existe de esta gráfica, de esta función, son números que pertenecen a las respuestas de la función. Por ejemplo, acá dice que a la altura de menos 3 en X hay un menos 2 en Y. ¿Ok? Y acá dice que a la altura de 5 en X hay un 3 en Y. ¿Qué significa? Que el número 5 es parte de las respuestas. O sea que si yo pienso en un intervalo para el dominio, tendría que hablar desde donde trabaja el lado más a la izquierda de X, ¿ya? Mira, el lado más a la izquierda de X hasta el lado de la función más a la derecha de X. Entonces, si la función aparece desde esta altura, desde menos 3, mira, y avanza en X, avanza hasta que llega a 5, mira. Entonces, ¿cuál sería el intervalo para el dominio? El dominio va desde menos 3 hasta 5, ¿ya?
Para el dominio, ¿cómo trabajamos la escritura del dominio? Colocamos dominio de la función x, o f de x, perdón, dominio de la función f de x, ¿a qué es igual? Entonces colocamos x pertenece a un intervalo, o sea, x es un número que está en este intervalo. De tal manera que vamos a trabajar. ¿Cuál es el extremo inferior del intervalo? Vendría a ser -3. ¿Inferior por qué? ¿Cuál es menor? ¿-3 o 5? -3, ¿cierto? Como -3 es el intervalo inferior, colocamos a partir de aquí, desde -3 cerrado hasta el 5 cerrado. Mira, estoy yendo en la gráfica de izquierda a derecha, de -3 a 5. Pero como aquí los puntitos en los extremos son pintados, significa que el -3 es parte de la respuesta y el 5 también es parte de la respuesta. ¿Hasta ahí me han entendido? ¿O hay alguna pregunta? ¿No preguntas? No, ok. Entonces, esta es la forma en cómo se escribe el dominio a través de un intervalo. X pertenece al intervalo desde -3 hasta 5 cerrado por ambos lados. Listo. Ahora, se puede escribir también de otra manera. Puedes encontrar en los libros que lo escriben de esta forma. El dominio es todas las X, tales que esas X pertenecen a los números reales, porque recuerda que esta es una recta numérica de los números reales, tanto la que va en horizontal como la vertical. X es un número que pertenece al conjunto de los números reales, sean positivos, negativos, el cero, fracciones, decimales, raíz, raíces cuadradas, cúbicas, cualquier número que esté dentro de este conjunto. Y dice que X es un número mayor o igual que -3 y menor o igual que 5. X es un número mayor o igual que -3 y menor o igual que 5. Entonces, estamos representando simplemente este intervalo a través de un conjunto, ¿ya? Por comprensión. Listo. Ahora, ya sabemos cómo se trabaja con el dominio. ¿Cómo trabajamos con el rango? Fíjate, ¿a qué altura la gráfica está lo más abajo posible? Según las Y, porque el rango son los valores para la letra Y, el punto más bajo de la gráfica vendría a ser a la altura de -2. Y el punto más alto, según la función, vendría a ser el 3. Entonces, ¿cómo hacemos para el rango? Colocamos rango de f de x, ¿ya? En donde, perdón, de f de x, en donde y pertenece, dice, a el intervalo desde -2, desde el que está más abajo, cerrado, porque acá dice la bolita pintada, dice que debe ser cerrado, hasta el punto más alto de la función, que sería 3. 3 también cerrado, porque la bolita pintada indica que debe ser cerrado. Ahora, en las cuestiones del rango, colocamos, ¿no? El rango vendría a ser el conjunto de y's, tales que esa y pertenece al conjunto de los números reales y esa y, acá he puesto x, debe decir y. A ver, dame un segundo, acá le tengo que poner y, porque esto es un intervalo para y. Listo. Entonces, estoy aquí. Ahí. Entonces, y es un número mayor o igual que -2 y menor o igual que 3. Entonces está ahí, ve, mira, y es un número que podría ser -1, podría ser 0, podría ser 1, podría ser 2, podría ser 3. Ya, ahí está el intervalo de valores para la letra y. Listo, entonces de esa forma vamos a trabajar nosotros. Para hacerlo más rápido vamos a trabajar con estos dos, ¿no? La forma en la que colocamos el dominio como intervalo y el rango como intervalo. Listo. Ahora, ¿qué pasa cuando el intervalo es abierto? Mira, acá tenemos otra función lineal, ¿ya? Porque su gráfica justamente es una línea o una recta. Entonces, fíjate que aquí tenemos que el punto que se encuentra aquí tiene una bolita blanca. Significa que este punto en la recta no participa de la función, ¿ya? No participa de la función. ¿Cómo hallamos el dominio y el rango para esta función con esta gráfica? Entonces, en el caso del dominio,
Vamos a buscar primero el punto más a la izquierda de la gráfica, ¿ya? Lo más a la izquierda de la gráfica. Entonces, si observamos, -2 es la posición más a la izquierda de la función, -2. Entonces, x va a pertenecer al intervalo desde -2, pero abierto. Mira, utilizamos el corchete angular para decir que este punto no participa de la función. O sea que aquí no está -2 como un punto. ¿Ya? -2, -1 no es parte de la función, sino que nos está diciendo que hasta aquí llega la función. ¿Ya? Entonces, a partir de este punto, -2, que es lo que está más a la izquierda, hasta el punto más a la derecha de la función. Según esto, el punto más a la derecha de la función sería casi llegando al 6, porque el 6, recuerda, si es bolita blanca, no participa de la función, no participa como respuesta. ¿Listo? Entonces acá sería hasta el 6, abierto también. El corchete angular significa abierto, entonces no participa. Listo. Ahora, ese es el dominio. Si lo ponemos como conjunto, sería x tal que esa x pertenece a los reales y x es un número mayor que -2 y menor que 6. Listo. Para el rango, ¿qué hacemos? Estamos trabajando desde lo más abajo que puedas encontrar de la función. Entonces, ¿a qué altura está lo más bajo de la función? A la altura de -1. Entonces, colocamos que y pertenece a el intervalo de desde -1, que es lo más abajo que está la función, hasta el 4, mira, hasta el 4, que es el punto más alto que tiene la función. Hasta el 4 es el punto más alto, pero como la bolita es blanca, va abierto. Y aquí tendríamos el rango escrito de esta manera. ¿Ya? Aquí también tiene que ser y. ¿Listo? Entonces cambiamos esto. Listo, aquí. Entonces, el rango vendría a ser y, las y tales que esa y pertenece a los reales y y es un número mayor que -1 y menor que 4. ¿Ya? De esa forma escribimos el rango y el dominio para una función que tiene un intervalo abierto, ¿ya? Que es de intervalos abiertos. Listo. Ahora sí, pasemos a la parte de los ejercicios. ¿Ya? Vamos a determinar el dominio y el rango de las siguientes funciones. ¿Ya? Vamos a determinar el dominio y rango de las siguientes funciones. Una cosa bien rápida. Solo es cuestión de observar nada más. Entonces, ahí está Antoinette intentando entrar a clases. Por algún problema de internet no puede estar aquí presente. Listo. A ver. ¿Quién desea participar primero? Ve, mira, me quedé sin alumnos. Ah, no, ahí están los 4. ¿Quién desea participar primero? A ver. Cualquiera, anímense que todos van a participar de todas maneras, pero quiero ver quién desea participar primero. Ahí está, Valerie. Vamos con Valerie. A ver, recuerden que yo los voy a ayudar, si es que no han entendido, acá vamos a ir explicando. A ver, Valerie, si te pregunto por el dominio, ¿ya? El dominio de la función, dominio, ¿cómo lo escribirías? ¿Cuál sería el dominio de esta función? X pertenece Muy bien, X pertenece a -20 cerrado. ya, desde -20 cerrado Hasta 25 abierto. hasta 25 abierto. Muy bien. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, cuando la bolita está pintada es un corchete rectangular o un corchete, simplemente corchete, ¿ya? Y cuando es abierto va un corchete angular, ¿no? Cuando la bolita no está pintada. Entonces, esto vendría a ser el dominio de la función f de x. Entonces, x pertenece a ese intervalo. O sea que x podría tomar ¿qué valores, Valerie? Según la gráfica, ¿qué valores tomaría x? -15, -10, -5.
5, 10, 15, 20. Claro. Esta es una referencia, ¿ya? Porque acá pueden estar el menos 19, menos 18, por acá está el menos 3. Es como si lo hubiese hecho, hubiese quitado el zoom y me hubiese hecho la imagen hacia atrás y se van reduciendo los numeritos, ya. Es como una aproximación, ¿no? De las posiciones. Listo. Muy bien. Entonces, ¿cómo harías lo del rango? ¿Cómo hallarías el rango de la función? Y Y. pertenece Ujú. a, a menos 15 Ya, cerrado menos 15 cerrado, muy bien. hasta 15 abierto. Hasta 15 abierto. Listo. Entonces, mira cómo tiene coherencia de que cuando es menos 20, te da un punto que sí existe en la gráfica, que es menos 15. Pero cuando es 25, que no participa, te da un resultado que es 15, que tampoco participa. Entonces, que el, digamos, el extremo inferior del intervalo sea cerrado, hace que tanto del rango como del dominio también sea cerrado. Y si el extremo superior de la función en caso del rango es abierto, también será el del dominio y así viceversa. ¿Ya? Listo. Y eso es todo lo que tienen que hacer el día de hoy. Tienen que calcular solamente dominio y rango, es identificar. A ver, ¿quién más se anima? ¿Quién más se anima? Yo vengo de la muerte para animarme. Regresó de entre los muertos, Antoinette. A ver, Sí. Antoinette, ya tú has visto este tema el año pasado, así que más o menos intúes cómo se trabaja. A ver, el dominio de la función, Antoinette, ¿cuál sería? Menos 8. Ya, Espera, desde menos 8, X, exacto. X pertenece, paréntesis, creo que es paréntesis cerrado, ¿no, profesor? Ya, en este caso, cuando es cerrado, utilizas corchetes, cuando es abierto, utilizas corchete angular. Ya. Ya, ¿listo? Un corchete cerrado. Corchete, ¿segura? Menos 8 es parte de la función. ¿Qué dice la gráfica? ¿Qué significa la bolita abierta? Digo, la bolita blanca, ya dije la respuesta. Abierto. Y si Eso es dijo. abierto, entonces no es corchete, es corchete angular. Entonces, tendría que ser así. Abierto en menos 8, ¿hasta dónde, Antoinette? Hasta 12. ¿Cerrado o abierto? Cerrado, la bolita es negra. Muy bien, ya está. Ahora, el rango. Rango de f de x. Y pertenece, Ujú. corchete abierto, Abierto. 10, 10. Ese es el punto más bajo que hay para y. menos 8. A ver, observa bien. El punto más bajo para y. Para y. Menos 4. Menos 4. Muy bien. ¿Y el punto más alto para y cuál sería? 10. 10. Ahora sí. ¿Y 10 es cerrado o abierto? Cerrado. Ah, ya. ¿Estás segura? Ay, me estoy confundiendo con este tema. Ya, Observa, abierto. observa las alturas, ya. Vamos a corregir eso. Aquí es abierto o cerrado en 10. Mira, ¿qué dice la bolita? Abierto. Abierto. Y en menos 4, Cerrado. La bolita es cerrado. negra. Entonces, es de esta forma. ¿Listo? ¿Qué está pasando aquí? Lo que pasa, chicos, aquí en este punto, es que la gráfica va de caída, mira. Va de caída. Entonces, cuando tú le das un valor pequeño a X, ¿ya? La gráfica va disminuyendo. Va disminuyendo, mira. De menos 8, ¿ya? Sale 10. Pero cuando le das menos 4, que es mayor que 8, aquí te va a salir más o menos 8, mira. ¿Ya? Siguiendo más o menos la distancia. Y si aparece menos 2, más o menos va a ser a la altura de, qué sé yo, de 5, más o menos. Y así, fíjate que mientras más aumenta X, más disminuye Y. Entonces, aquí los intervalos, mira, cuando el dominio
el dominio te dice que empieza con un valor en -8, ¿ya? En -8, aquí tendríamos que la gráfica te da 10, pero desde aquí va a ir disminuyendo. O sea, el intervalo te va a indicar solamente los valores que vas a utilizar, más no te está diciendo que, por ejemplo, para el -8 sale -4, no. O sea, no hay relación en este caso de la posición que esté a la izquierda, digamos, el límite inferior a la izquierda te dé el valor que está en el rango en su límite inferior. No va a suceder eso. Entonces, deben de tener mucho cuidado. Deben tener mucho cuidado a la hora de leer la gráfica, ¿ya? Recuerden que el dominio va de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, y el rango va de abajo hacia arriba, ¿ya? De esa forma, siempre se escribe desde el menor número hasta el mayor número, desde el menor número hasta el mayor número, a pesar de que la gráfica va de caída, ¿ya? Porque la anterior que hemos visto va de subida, por eso es que coinciden, pero en este caso no. En este caso la gráfica va en bajada, ¿no? Aumenta hacia abajo, por decirlo así. Listo. Otro ejercicio, mira. Aquí ya no es una línea, es como una curva. A ver, otro voluntario, rapidísimo, antes que se nos vaya el tiempo. Y si no, escojo yo. 1, 2, 3. Listo. Vamos con Brisa. A ver, Brisa. El dominio. ¿Cómo hallarías el dominio de esta función? X pertenece a qué intervalo. ¿Desde dónde lo más a la izquierda que encuentres de la función se encuentra en valores de X? Lo más a la izquierda. -8. -8, mira, acá está, desde -8, pero el intervalo será abierto o cerrado. ¿Qué dice la bolita? Abierto. Abierto. ¿Y hasta dónde ves que llega la función hacia lo más a la derecha? 10. Hasta el 10. Y dime, ¿es cerrado o abierto? Cerrado. Cerrado. Entonces, ese es el dominio. Bacán, bacán. Acabamos uno. Vamos con el rango. El rango de la función f de x. Y pertenece a este intervalo. Dime, ¿cuál es la posición más abajo que encuentras para y? Lo que está más abajo en la función. O sea, tienes que medirlo verticalmente. ¿Cuál es el punto que está más abajo para los valores verticales? Aquí, este punto que está aquí encima, este vendría a ser el 0. Si este está justo a esta altura, ¿qué significa? Que y es igual a ¿cuánto? 2. Mira, si está a esta altura de la barrita, lo voy a poner con otro color, significa que esta altura es el 0, mira. Entonces, si está encima de la misma recta numérica, significa que el valor para y a esta altura es el 0, ¿ya? Lo más abajo de la gráfica vendría a ser el 0. La pregunta es, ¿abierto o cerrado? Cerrado. ¿Segura? ¿Qué dice la No, bolita? abierto. Abierto. Entonces colocamos que esto es abierto. Punto y coma. ¿Cuál es el punto más alto de la función? 8. 8, muy bien. Este punto es el punto más alto. Entonces sería hasta 8. ¿Cerrado o abierto? Abierto. Ya. Si tú observas, no hay ninguna bolita blanca aquí, ¿cierto? No hay. Si no hay bolita blanca en el punto más alto, significa que es cerrado. ¿Por qué? Porque forma parte del dibujo. Y como forma parte del dibujo, entonces esto sería cerrado. ¿Está bien? Listo. Ya está. Eso es todo. Eso es todo. No está complicado. Solo es cuestión de observar bien. Listo. Vamos con otro ejercicio. A ver, ¿Leonel o César? No sé, ¿cuál de los dos? Rapidísimo que se nos va el tiempo. ¿Leonel o César? César, ¿tu audio funciona? César, ¿tu audio funciona? Parece que no. Entonces, Leonel. A ver, Leonel. Dominio. Dominio de la función. X es un número que pertenece al intervalo ¿desde dónde hasta dónde?
Leonel. ¿Se me escucha, profesor? Sí, ahí te escucho. ¿Cuál es el punto más a la izquierda de la gráfica? No apagues el micro porque si no ya no te escucho. 12 y 15. No. Mira la gráfica. ¿A qué altura hacia la izquierda está? Menos 6. Ajá, entonces es menos 6. Pero ¿cómo es la bolita? ¿Abierto o cerrado? Abierto o cerrado. ¿Qué significa la bolita blanca? Abierto. Abierto, listo. Ahora busca el punto más hacia la derecha de la gráfica. Lo que está más a la derecha. Ch- 12 y 15. Ya, pero solamente es un punto, mira, acá. Este punto, para X, porque estamos hallando dominio, valores para X. ¿Qué punto más hacia la derecha encontraste? El 12. Ese es X. A ver. Estás hallando dominio, mira. X es lo que estás buscando. Ese 12 es de las X. Leonel, no 9 apagues el entonces. micro. No apagues el micro, Leonel. Porque entre que cortas, enciendes, 9. no puede fluir la conversación. 9, profesor. ¿Por qué 9? Este es el punto que está más a ¿Me la escucha? derecha de la gráfica. Sí, sí te escucho. Este es el punto que está más a la derecha de la gráfica. El 6. A la derecha. Derecha. ¿Dónde está la derecha? Estás yendo hacia atrás, hacia la izquierda. Te estoy preguntando, hacia la 15 derecha. cerrado. 15 acá, 15, 15 cerrado. Eso es derecha e izquierda. Este es lo más a la izquierda, es este. Y este es lo más a la derecha. Ahora te pregunto, para el rango, ¿cuál es el valor que está más abajo de la gráfica? Los valores de Y que pertenecen al siguiente intervalo. Ve, esto de acá no es así. Listo. ¿Cuál es el punto más bajo de la gráfica? Lo más abajo que puedas ver ahí, que te indique el punto más bajo de la gráfica. En Y, valores en Y. ¿Cuál es el punto más abajo en Y? 6. ¿Esto es 6 o menos 6? Menos 6. Menos 6. Recuerda que hacia abajo es negativo. Menos 6. ¿Abierto o cerrado? Cerrado. Cerrado, cerrado, porque forma parte de la gráfica, mira. Esto es cerrado. ¿Y el punto más alto cuál es? ¿Cuál es el punto más alto? 15 cerrado. El más alto, hacia arriba, valores en Y. 12. 12, 12. ¿Y cómo es el intervalo ahí? ¿Abierto o cerrado? Cerrado. Cerrado. Entonces, fíjense, chicos, que tanto el dominio como el rango, ¿ya? El dominio como el rango, aquí, mira, es un intervalo abierto en el inferior, cerrado en el superior. Pero en el caso del rango, tenemos cerrado en el inferior y cerrado en el superior. Entonces, todo depende de los valores que puede tomar X y Y, ¿ya? Todo depende de los valores que puede o no puede tomar X y Y. Listo. Ahora, aparte, ¿qué más pasa aquí? Lo que sucede es que este 9 no debe ser parte de las respuestas, ¿cierto? Este 9 no debe ser parte de las respuestas. ¿Qué se hace cuando ocurre esto? Lo que debemos hacer es quitarle al intervalo que está aquí desde menos 6 hasta el 12, quitarle un solo número.
Entonces podemos colocar que Y pertenece al intervalo desde menos 6, punto y coma, 12, pero restándole un único elemento que sería 9. De esa forma es que nosotros estamos colocando que máximo son todos estos números menos 9. Creo que en el de aquí me faltó, no, en el de aquí no. En el de aquí no hay ningún problema, ¿ya? En el de aquí no hay ningún problema, porque justamente va desde el 0. En el de aquí sí, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque como dice acá, 9 no forma parte de las respuestas, así que hay que quitárselo de ese intervalo, ¿ya? En el caso de aquí, el máximo y el mínimo valor de Y, ¿ya? El máximo y mínimo valor de Y son todos los números menos el 0, todos los números que podemos ver aquí, ¿ya? Entonces no hay ningún problema en esta gráfica. En esta gráfica sí teníamos que quitarle ese valor. En ese caso sí. Aquí es como que estamos partiendo el 2 en el intervalo. Creo que a ustedes les enseñé, ¿no? Unión de conjuntos, de intervalos. Unión de intervalos, intersección de intervalos. Es como si